12. Ámalos y haz lo que quieras. El amor es la fuerza más poderosa del universo, 1000 veces más que la ira, el resentimiento y el temor. Un solo acto de amor puede cancelar miles de actos naturaleza inferior. El amor todo lo cura, el amor todo lo puede. Lo único que importa en la vida es el amor. El poder sanador del amor es infinito. La solución nunca está en el plano del problema. La solución es siempre el amor, que está más allá de los problemas. Hermosas verdades leídas y escuchadas aquí y allá. A lo largo de mi incansable búsqueda de aprender a amar, me encanta ser madre y me encantan los padres y las madres. He trabajado con cientos de ellos en terapia, cursos y conferencias y siempre me he encontrado con seres que, como yo, están en constante búsqueda del porqué, del hacer y cómo hacerlo mejor en su función de padres. A veces bromeo con ellos respecto al hecho de que no importa cuál sea el tema del curso o la conferencia, siempre acaban preguntando cosas relacionadas con sus hijos, cómo ayudarles a resolver tal problema, porque su hijo se comporta de tal forma, qué hacer con su hijo para cambiar tal situación. Y aun cuando les hago ver cómo los hijos pueden ser grandes distractores para no vernos a nosotros mismos, y aun cuando los invito a verse a sí mismos a la luz del tema que estamos revisando, las preguntas acerca de sus hijos siempre son contestadas y respetadas, porque sé que son el reflejo de una honesta intención de ser mejores padres. Efectivamente, los padres nos preocupamos demasiado de hacer y cómo hacerlo. Conozco padres expertos en el manejo del lenguaje asertivo con sus hijos, en la comunicación empática, en la perfecta formulación y negación de formas y límites. Pero aún con todas esas habilidades técnicas, las cosas no les funcionan. El dolor y el desamor reinan en sus hogares. La distancia emocional con sus hijos es inmensa. ¿Qué pasa entonces? ¿Demasiadas técnicas, poco amor? Existen familias donde la falta de amor salta a la vista. Algunos padres usan toda su energía en intentos de solución, que repiten una y 1000 veces, pero no funcionan. Lo que están haciendo estos padres es tratar de resolver el problema en el nivel más externo y superficial, como es el de los comportamientos, pero sin llevar a cabo ninguna transformación en los niveles más profundos, como lo son el emocional, el mental y el espiritual. Están demasiado interesados en la parte técnica de la paternidad, mientras que la parte profunda está desatendida. No hay duda, sin embargo, de que los cambios en el nivel de comportamiento son importantísimos y muchas veces van a ser el disparador del cambio más profundo. No quiero negar o minimizar la importancia de los cómo. En el manejo de los hijos, esto es vital y existen excelentes libros para ayudarnos a desarrollar habilidades, pero ello, sin amor, se convierte solo en técnicas que producirán soluciones superficiales y transitorias en un problema, mientras surge otro o el mismo con diferente disfraz. Los padres necesitamos trabajar en los planos internos, porque a fin de cuentas, los externos son el reflejo de los primeros. Estoy absolutamente convencida de que, no importa cuál sea el problema que un hijo presente, el amor incondicional de los padres será indispensable para resolverlo. No te preocupes tanto porque cometes errores en los cómo, preocúpate o mejor ocúpate en acrecentar tu capacidad de amarlos. Es posible hacerlo, trabajar duro en ello y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque un padre que ama profundamente a un hijo sabe por intuición qué hacer y no hacer, cuándo dar y cuándo pedir, cuándo ayudar y cuándo dejar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retener y cuándo soltar. Y cuando un padre no sabe qué hacer, se centra entonces en el corazón y en las preguntas al amor. Y el amor siempre le responderá, no importa qué error cometa, su impacto sobre el hijo será suavizado por el amor, porque los errores que un padre amoroso comete no dejan esas dolorosas heridas que tanta gente va cargando por la vida. Recuerdo algo que dejó una imborrable huella en mí. Sucedió hace unos 8 años en la sala de espera de un consultorio. Frente a mí se encontraba sentada una joven madre.
Era obvio por su aspecto y su lenguaje que se trataba de una persona humilde, sin preparación académica, pero a la cual desde entonces he querido parecerme, aunque sea un poco. Su hija de unos 8 o 9 años padecía una enfermedad muy notoria o simple vista, una desviación de la columna vertebral que aún a su corta edad ya había provocado un importante grado de deformación en su cuerpo. Su cara era extraña, aunque no podría decir qué clase de patología era. Su boca estaba torcida y sus ojos ubicados de forma totalmente asimétrica en su carita. Lo esperado desde un punto de vista fríamente psicológico sería que esa niña presentara ciertos rasgos de personalidad como inseguridad, timidez, hostilidad e incluso sería comprensible si tuviera síntomas de agresividad e incapacidad de socializar. Producto sin duda de ir por la vida en esas diferencias físicas tan notorias que por lo general animan crueles bromas de otros niños y las miradas punzantes de la gente. Pero para mi sorpresa encontré en esa niña la criatura más dulce, amorosa y luminosa que he conocido. Sigilosamente se acercaba a cada una de las personas que estábamos en esa sala de espera, gracias a Dios, incluyéndome a mí, dedicándonos un minuto para preguntar: ¿está usted enfermo? ¿De qué? ¿Le duele mucho? Y luego expresaba su compasión de la manera más hermosa que he visto. Ay, pobrecito, pero pronto se va a curar. Sana, sana colita de rana. Y finalmente contaba brevemente su propia historia y que estaba ahí porque un doctor muy bueno le iba a hacer una operación. Todos, absolutamente todos los que la veíamos estábamos fascinados. Esa niña rompía mis esquemas y yo en secreto me preguntaba cómo era posible que una niña con toda esa deformidad física fuera como ella. Y mientras más la veía en acción, mayor eran mis interrogantes. Pero al voltear a ver a su mamá, todas mis dudas y cuestionamientos fueron contestados. Nunca he visto una madre mirar a su hijo de la manera en que ella lo hacía. Su cara toda reflejaba tanto amor y luz. Sonreía levemente y sus ojos brillaban de amor mientras observaba a su hijita interactuar con la gente. Y de vez en cuando, con una dulce aprobatoria voz, le decía: «Ya, hija, deja al Señor en paz». Entonces la chiquilla corría a abrazarla efusivamente y le decía: «Te quiero», en las formas más graciosas y hermosas inimaginables, para luego volver a platicar con el siguiente paciente. Entonces entendí tan claro como ningún libro me lo hubiera podido explicar que la diferencia entre un niño feliz y psicológicamente sano y un niño infeliz y enfermo son la aceptación y el amor incondicional de sus padres. Amar y aceptar incondicionalmente a un hijo no significa permitirle todo, no ponerle límites, no alcanzarle nunca la voz, no ser firme, no experimentar jamás sentimientos como el enojo o el resentimiento, sino más bien significa amarlos como es. Aún en los momentos en que te encuentras verdaderamente molesto con él, y aun cuando tu cuerpo, tu voz, tu respiración, tus gestos y tus energías estén mostrando esa molestia, ahí en el fondo, en tu centro, está tu amor por él y tu hijo lo siente desde su centro y responde a él, porque quien se siente amado está más abierto y dispuesto. En el capítulo 5 hablamos del rechazo y cómo, ya se exprese o no, el hijo lo siente, lo sabe de una forma muy visceral. Lo percibe en cada intención de la relación. También comentamos que cuando un hijo con frecuencia reclama: «No me quieres» o «prefieres a mi hermano», realmente está percibiendo esa verdad, aunque el padre se pase la vida asegurándole lo contrario. El hijo no lo cree, simplemente no se convence, pues ocurre igual con el amor. Puede hacer lo que sea, decir lo que sea, equivocarte de la manera que sea, y tu hijo siempre percibirá tu amor. Hace 3 años, mientras estudiaba un entrenamiento para terapeutas en el alcoholismo y adicciones, tuve el privilegio de conocer y trabajar con decenas de adictos y conocer sus historias alrededor de esta enfermedad. Si bien las adicciones es una enfermedad primaria que no se deriva de otras, con componentes de tipo genético, orgánico, psicológico, familiar y social,
se ve fuertemente impactada por aspectos mucho más profundos, como el sentido de la vida, la espiritualidad y, por supuesto, el amor o el desamor. Lo que descubrí repetidamente en esas dolorosas historias fue la profunda e importantísima influencia que ejerce en el proceso de recuperación del adicto. El amor de los padres y familiares, aun con todo el dolor, la impotencia, el enojo y la frustración que puedan sentir, si bien es cierto que la recuperación de un adicto depende solo de él y de su propio deseo, determinación y compromiso para salir adelante, creo realmente que el amor de sus seres queridos le ayudan sobremanera. Este comentario no tiene ninguna base de investigación científica o estadística, y solo muestra mi propia percepción y mi propia opinión al respecto. Reducir pues la paternidad a un conjunto de técnicas, fórmulas y comportamientos es ignorar el poder curativo del amor. Es tan grande el poder saludable del amor que la Madre Teresa lo medicó y las enfermeras se ahorran con él en la transición de una enfermedad contagiosa. El doctor Henry Halposky, por ejemplo, fue enviado a un hospital de tuberculosis durante su internado. Un día fue llamado porque una enfermera sufría una congestión pulmonar y un paro cardíaco. Estaba sangrando por la boca. No obstante, decidió darle la respiración de boca a boca. Las enfermeras le advirtieron que se iba a contagiar. Él siguió adelante, nunca se contagió. Así descubrió que él no sería vulnerable mientras hiciera las cosas por amor. Si esto hace el amor en el cuerpo físico, imagina lo que hace en otros niveles. Cuando hablo de amar incondicionalmente a un hijo, no me refiero a ese erróneo concepto del amor, según el cual amar es el estar siempre sonrientes, siempre dispuestos. Amar es mucho más que eso. Amar a tu hijo significa que puedes sentir y mostrar todos tus sentimientos, tu amor, así como tu enojo, tu aprobación, tu desaprobación, tu alegría y tu tristeza. Significa saber cuándo ayudarle y cuándo dejarlo de enfrentarse solo a una situación. Significa respetar inmensamente su propio camino sin entrometerte más de lo que te corresponde, sin intentar allanárselo y facilitárselo, o peor aún, modificárselo. Significa que entiende cuando su alma ha elegido vivir una experiencia y le permite vivirla, porque tiene la humildad de saber que aun siendo su padre, ignoras en gran medida los motivos de su alma, los planes que el Ser Supremo tiene para él y el sentido profundo de la vida. Este último punto puede causar un choque interior y es comprensible, ya que consideramos imperdonable que un padre deje a su hijo vivir una experiencia que se considera peligrosa, perjudicial o de algún modo negativa. Precisamente a eso se refiere cuando digo que aun siendo sus padres, ignoramos en gran medida los motivos de su alma. En una conferencia me preguntó una madre, ¿cómo conciliar algo que parece tan opuesto como la responsabilidad de proteger y guiar a un hijo y darle la libertad para elegir o vivir ciertas experiencias que él se empeña a vivir? ¿Cómo dejarlo seguir caminando cuando vemos que 2 pasos más adelante está en un precipicio del cual quizás no se ha percatado y al que está a punto de caer? Mi respuesta fue la siguiente. Cuando un hijo, sobre todo en la adolescencia, está empeñado a vivir algo, lo hará, frente a sus padres o a sus espaldas, pero lo hará. Hay situaciones donde alertarlo respecto al precipicio que puede toparse es suficiente para que se detenga y vire hacia otro camino. Pero en otras situaciones, alertarlo, amarrarlo porque no siga adelante, amenazarlo o intentar lo que sea para detenerlo simplemente no funcionará. Él seguirá adelante porque está decidido a hacerlo contigo o sin ti, contra ti y a pesar de ti. Y entonces lo único y lo mejor que los padres podemos hacer es mostrarles el precipicio, advertirles lo que pasará si caen en él, pedirles que se detengan, ofrecerles nuestra mano para llevarlo hacia otra dirección. Pero si él decide seguir adelante solo, nos queda amarlo incondicionalmente y orar mucho por él de la forma que a ti te guste hacerlo y cualquiera que sea el nombre de ser superior a quien tú creas. Orar para que al final de su caída por el precipicio, cuando esté a punto de estrellarse, un esquito de ángeles
un amigo, una pareja, un terapeuta, la madre naturaleza, un libro, la energía cósmica, la casualidad o su propia sabiduría interior, lo tome, lo abrace, lo salve y sea el mismo por su propia convicción. Quien elija no volverá a caerse a los precipicios. La otra alternativa que tenemos es rechazarlo, despreciarlo, alejarnos de él y de todas maneras se irá al precipicio de donde tal vez no regrese. Más adelante en este capítulo hablaré del poder de la oración y a qué me refiero cuando la menciono. He visto demasiados casos donde el amor de los padres ayuda a un hijo a salvarse, como para dudar del poder del amor. Obedeciendo a esta profunda convicción, te ofrezco en este capítulo algunas herramientas, algunos caminos que en mi propia experiencia y en la de muchos padres y madres con las que he trabajado han ayudado a desarrollar nuestra capacidad de amar a nuestros hijos. Son los únicos caminos, tampoco pretendo decir que son los mejores, no son quiera recetar de cocina que hay que seguir literalmente paso a paso y no puedo garantizar resultados, simplemente son caminos que a algunos padres nos han funcionado y es posible que a ti también, o por lo menos te motiven a iniciar tu propia búsqueda. Lo que sí te aseguro es que practicándolos tienes muchas más probabilidades de lograr resultados que si no lo haces. Muchas cosas en la vida no nos funcionan porque sean útiles en sí mismas, sino porque nuestra crónica falta de persistencia. Conocer la parte oculta. Como he comentado anteriormente, es indispensable ser consciente, darte cuenta de la parte oculta en la relación con tus hijos. Esa que está detrás de tus reacciones y de tu sentir y que pueda ser causa importante de tus conflictos con ellos. Los capítulos anteriores te servirán de guía para explorar estos aspectos. También te ayudará a hacerte preguntas como las siguientes y responderlas a ti mismo con toda honestidad con el fin de descubrir la parte oculta. Además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto este comportamiento de mi hijo en esta situación? ¿Me avergüenza ante otros? ¿Me preocupa que piense que no soy buena madre, padre? ¿Me parece a mí justo en lo que tanto me desagrada de mí? ¿Lo tengo envidia porque él sí puede o tiene lo que yo no? ¿Estoy tratando de que él sea o haga lo que yo no pude hacer en el pasado o no puedo ahora? ¿Quiero que él haga o cambie algo que yo no puedo cambiar? Darte cuenta de esas partes ocultas es tomar parte de responsabilidad en el asunto y te sorprenderá al ver cómo el simple hecho de descubrirlas disminuye una gran medida de tus sentimientos hostiles hacia tu hijo. Por otra parte, pretender modificar conductas o situaciones solo en el nivel externo sin reconocer la parte oculta casi nunca es suficiente para lograr transformaciones de fondo hacia una relación más sana, verdadera, profunda y permanente. Si al descubrir eso que te pasa con tu hijo, eso que estás proyectando de ti en él, sientes el deseo de contárselo, adelante. Es válido, es útil y puedes tener un impacto muy positivo entre ustedes. Expresar tu amor. Existen por fortuna muchas formas de expresar amor, pero hay más formas que tienen algo de mágico, que bajan la guardia de cualquiera, que llegan directamente al corazón. Lo tocan, lo abren e incitan una cadena de actos de amor que se suceden casi por sí mismos, uno tras otro, de forma bidireccional o reforzando fuertemente los lazos emocionales entre las personas. De esa forma te voy a hablar porque son mis favoritas. Recuerda, los amas y díselo. Cuando mi hijo Francisco tenía 16 años, llegó un día con una arracada en la oreja derecha. Me sorprendí al verlo y debo confesar que me sorprendí más al ver mi reacción. Me creí menos prejuiciosa y más moderna, pero en realidad me disgustó muchísimo su gracia. Mi primera reacción fue decirle: ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo vas a andar por ahí con ese arete? Y seguramente otra serie de reclamos.
que por conveniencia o por cualquier otra razón he olvidado. Él, bien armado con todos sus argumentos de adolescente y fortalecido con el apoyo de su hermana Marcia, 2 años mayor, inició su defensa. Mamá, lo hice simplemente porque así lo quise, porque me gusta, porque es mi vida, mi cuerpo, mi oreja. Al mismo tiempo, por si no me había quedado claro, su hermana enfatizó. Claro, mamá, es su oreja. Y dicho esto, se dieron la media vuelta y se fueron dejándome con la segunda parte de mi sermón en la punta de la lengua. Confieso que me tomó un buen ratito asimilar el asunto. De hecho, mi consternación no desapareció hasta que entendí la parte oculta de lo que me estaba pasando. Entonces mi enojo y frustración bajaron considerablemente y pude tocar de nuevo el gran amor que siento por mi hijo. Lo llamé, vino junto a mí y le dije, hijo, aun cuando te hayas colgado ese arete o te falten varios por colgar, te sigo amando muchísimo. Es verdad que no me gusta, me encantaría que te lo quitaras, pero con arete o sin arete yo te amo. El cambio en su lenguaje corporal, su expresión, su voz, me mostraron que había tocado su corazón desde mi corazón. Y como era de esperar, de ahí en adelante me incomodó mucho menos el arete. Hasta le conseguí una cajita para que lo guardara en la noche y no se le perdiera. Y dicho sea de paso, a las 3 semanas se enfadó y se lo quitó, quedando en el pasado ese evento de muchos que vivimos junto a lo largo de su agitada, intensa adolescencia. Permíteme compartirte que descubrí en esa revisión de mi parte oculta, me preguntaba por qué algo que no era trascendente me importaba tanto. Mi concepto de trascendente en este concepto es todo aquello que daña a uno mismo daña a otro o tiene repercusiones importantes dentro de uno. 5 años, es decir, que afecta negativamente la vida presente y futura. Desde este punto de vista, el asunto del arete no era trascendente. Entonces, ¿por qué me molestó tanto? Descubrí que según mis propios prejuicios y paradigmas, en muchos casos un arete era algo muy desagradable. Por lo tanto, me daba vergüenza que mi hijo trajera un arete, me daba vergüenza con mis pacientes, con mis alumnos, con mis amigos y temía las críticas de mi conservadora familia cuando lo vieran. Me importaba mi imagen, me aplastaba el pecho mis prejuicios. Me asustaba el momento de oír los comentarios punzantes en tono de broma de mi familia. Pero, ¿qué culpa tenía mi hijo de que yo estuviera tan atorada en el que dirán? ¿Y que tuviera paradigmas tan estrechos para evaluar? Y lo peor del caso, tal vez ni siquiera iba a sobrevenir todo aquel alud de críticas que suponía. Demasiadas veces he comprobado cómo la mayoría de las cosas que suponemos que van a ocurrir en realidad no ocurren. Pero fue necesario hacer toda una revisión honesta para descubrir esto. Descubrí que estaba sacrificando el amor a mi hijo a cambio de quedar bien. Descubrí que efectivamente, tal como él me lo dijo, estaba en su derecho de hacerlo, pues a nadie afectaba descubrir que en ese momento de mi vida estaba más llena de prejuicios y necesidades que aprobación de lo que había creído. Benditos maestros son los hijos. Cada vez que tú acompañas un reclamo o un regaño con la configuración de tu amor, estás verdaderamente formando a tu hijo. No significa que le des por su lado, que te reprimas a ti mismo, sino que aun cuando las expreses tu enojo, tu furia o tu simplemente desacuerdo, también que te recuerdes a ti mismo y recuerdes a él cuánto lo amas. Es muy importante, sin embargo, que expreses ese amor cuando verdaderamente lo sientes y es muy probable que no sea el momento en que esté tocando el enojo y la desaprobación. Tal como a mí me pasó, puede ser necesario esperar, un poco o mucho, para sentirlo realmente y podérselo expresar, porque la congruencia entre lo que dices y lo que sientes es indispensable para que el que él maneje llegue. Mi alumna Marciela me comentó que la última vez que su hija reprobó un examen después de años de malas calificaciones fue cuando ella dijo:
Estoy tan harta de tus reprobadas, tan desilusionada, tan enojada, pero a ti te amo muchísimo. Claro, porque muchos más poderosos serán ese mensaje de amor cuando expresas que tu enojo y tu desaprobación es hacia ese determinado compromiso. El arete reprobar, no cooperar, etc. Y no hacia las personas de tu hijo. Frecuentemente los padres, queriendo rechazar un comportamiento, rechazamos a nuestros hijos completito, lo cual le deja el mensaje: todo tú me desagradas, en lugar de tu comportamiento me desagrada. Expresar verbalmente nuestro amor es en un camino infalible para estrechar la relación con nuestros hijos. No necesitas saber razones para hacerlo, solo querer. A veces los padres le hablamos demasiado de lo que no nos gusta de ellos, de lo que hacen mal, y casi nunca de lo que sí nos gusta de ellos, de lo que sí hacen bien y de cuando los amamos. La parte de la cual la hablas a una persona es la que te va a mostrar. Háblate de su sombra y te mostrará su sombra. Háblale de tu luz y te mostrará su luz. Esto es, en psicología se llama reforzamiento, en la vida se llama sincronicidad. Para muchas personas es difícil expresar sus sentimientos verbalmente debido al simple hecho de que no aprendieron a hacerlo, y en estos casos una excelente o igual efectiva forma de expresarlos es escribirlos. El impacto que puede causar una nota o una carta donde hables de esos hermosos sentimientos que puede cualquier razón no te atreves a expresar en persona es sumamente positivo. Recuerdo que al surgir a un paciente me comentó: me gusta la ida, pero me siento es muy cobarde escribirlo. En lugar de decirlo frente a frente, mi respuesta fue: atreverse a expresar sentimientos es por sí mismo un acto de valentía, y es valiente hacer por escrito, porque cuando escribes algo se queda ahí para siempre. Expresa a tus hijos tu amor, no te limites a las formas abstractas de hacerlo, suponiendo que es suficiente muestra mantenerlos. Pagarles la escuela, las vacaciones y la ropa, cocinar para ellos, cuidarlos y apoyarlos. Si bien es cierto que todas estas formas reales y muy válidas de mostrar amor, tus hijos también necesitan oírlo. No te limites en la expresión oral del amor, nunca será demasiado.